Esta situación de pandemia es algo que no se ha visto hasta, podría decir, en los últimos 100 años. No ha habido otro antecedente hasta justamente esta fecha que le estoy mencionando. Y bueno, como es de notar o como es de entender, toda situación que sea fuera de lo común va a generar también un impacto en la sociedad y específicamente en el ser humano, que también va a ser fuera de lo común. Habitualmente todos nosotros tenemos un reloj biológico, por decirlo de alguna forma. Les decía entonces que habitualmente todos nosotros tenemos un ritmo de vida que consiste en, bueno, levantarnos a un determinado horario por la mañana. Si es que no nos estamos acostumbrados a ese horario, obviamente ponemos un reloj. Lo siguiente que hacemos es desayunar. Lo siguiente es desplazarnos hacia un determinado lugar, puede ser el colegio en el caso de ustedes, u otra actividad, por decirlo de alguna forma. Posteriormente, bueno, desayunamos, dije entonces, al mediodía almorzamos, seguimos con nuestras actividades, nos tenemos que volver a desplazar, tenemos contacto con personas, usamos redes sociales, volvemos a nuestros hogares, cenamos y dormimos a un determinado horario. Todo ese ritmo diario que tenemos se ve alterado en esta situación en la cual nos encontramos porque ya desde un inicio no podemos salir del hogar o se vio restringida notablemente esa justamente actividad. Estamos casi el 70, 80 o hasta diría 90% del día conectados a redes sociales o usando dispositivos electrónicos. Eso ya va generando todo un impacto también en nuestra forma en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Sin duda, eso va a conducir a que, por ejemplo, el hecho de estar tanto tiempo usando redes sociales o dispositivos electrónicos genera un aumento en la velocidad del funcionamiento de las neuronas, en el sentido de que el mismo estímulo, por ejemplo, les pongo el ejemplo de estar con Facebook. Nosotros bajamos una publicación, vemos otra publicación que está debajo y seguimos bajando una detrás de la otra. Esa misma acción de cambiar de imágenes en forma repetitiva va produciendo el mismo efecto en el cerebro. Y el cerebro comienza a justamente copiar ese patrón. Y una vez que nosotros dejamos de usar la red social, ya no estamos con el celular en la mano, el cerebro sigue pasando una imagen detrás de la otra y detrás de la otra y detrás de la otra, y eso va conduciendo a un estado de ansiedad que obviamente cuando llega la noche, por ejemplo, eso nos impide que podamos dormir como lo hacemos habitualmente, es decir, nos genera insomnio. Otra de las cosas que eh, podemos también notar en este contexto que nos rodea es que justamente no tenemos el mismo contacto con otras personas. No podemos desplazarnos hacia la casa de un amigo, compañero, no podemos hablar directamente con esa persona. Y eso también, toda esa cantidad por así decirlo, de palabras que no han sido dichas, que no podemos estar en contacto con alguien viendo a otra persona, también se traduce en un estado de ansiedad. Eh, También todo esto considerando el hecho de que es algo a lo cual sí estábamos acostumbrados, es decir, tener contacto con muchas personas. Vuelvo a repetir, en este contexto tenemos que estar aislados socialmente y solamente podemos comunicarnos, si es que podemos, con otras personas a través de redes sociales. Otro de los puntos importantes que me parecía también muy necesario remarcarles es que cuando uno también sale de su hogar, está en contacto con la luz solar. Y es importante también justamente esto, porque la luz del sol, al tomar contacto con el cuerpo, genera la producción de una vitamina que es la vitamina D. La vitamina D se caracteriza por tener una función de amortiguar o evitar los efectos que producen hormonas del estrés que el cuerpo genera. Por ejemplo, hay otra hormona que nosotros generamos en situaciones de justamente estresantes,
situaciones de nerviosismo, que se llama cortisol. El cortisol se ve menguado gracias a la acción de la vitamina D. Pero si no tenemos contacto con el sol, obviamente la vitamina D no se va a producir y los efectos del cortisol no se van a amortiguar, y eso también va a llevar a una situación que favorezca la ansiedad también. Como pueden ver, algo que es notable en todo lo que hemos estado hablando hasta ahora es que, bueno, la ansiedad es como el estado que puede predominar en la mayoría de las personas que están justamente en este contexto de pandemia, es decir, en todo el mundo. Eh, Se ha visto que en los índices de depresión, de ansiedad, de suicidio, de maltrato social, de violencia de género han aumentado hasta en un 45%. Sin duda que no es únicamente por todos estos efectos que les estoy mencionando, sino también por el hecho de tener que estar tanto tiempo en contacto quizás únicamente con una o dos personas, o estar también aislado. Es decir, es una sumatoria de factores, nunca la explicación de un hecho la da únicamente una razón, sino que es una suma de factores. Otra de las cosas importantes que quiero mencionarles es acerca de la alimentación. Cuando uno no tiene que estar todo el día en la casa, los ritmos de alimentación también varían, o mejor dicho, existe un horario determinado para comer, porque los niveles hormonales que nos llevan a la alimentación siguen los patrones según las actividades que nosotros realizamos a lo largo del día. Es decir, disminuyen las hormonas que nos llevan a tener hambre en el desayuno, justamente porque a un determinado horario nosotros desayunamos. Cuando se acerca el mediodía, aumentan esas hormonas para llevarnos a comer, a almorzar. Cuando nosotros almorzamos, vuelven a disminuir. A la media tarde, vuelve a pasar lo mismo, y el mismo patrón ocurre a la noche. Pero en el caso de estar justamente todo el día en el hogar, esos ritmos de alimentación varían, sumado al hecho de que ahora, como no tenemos que realizar distintas actividades, estamos todo el tiempo en la casa y la disponibilidad de comida está al alcance de la mano. Entonces, eso también nos conduce justamente a comer en exceso. Y el comer en exceso, no hace falta que les aclare, es lo que conduce al desarrollo de obesidad y a un montón de problemas que afectan la salud cardiovascular en general. Ahora, ustedes están en una etapa, digamos, están en la juventud, no hay tanto problema de hipertensión, diabetes y todas las enfermedades crónicas que no son transmisibles, pero esto es un problema que los está afectando momentáneamente. Nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar esto, eh, pero sí es importante que tengamos también, seamos equilibrados a la hora de comer. Eh, Otra de las cuestiones que también justamente se vincula estrictamente con la alimentación es la cantidad de ejercicio físico que uno también realiza. No solamente desde el punto de vista de la salud cardiovascular, sino también que el ejercicio físico ha demostrado ser un factor de protección también contra el desarrollo de ansiedad y depresión. Cuando nosotros nos ejercitamos se produce también la liberación de una gran cantidad de hormonas que actúan evitando el desarrollo de estrés, ansiedad, depresión, insomnio y un montón de otras cosas más. Si ustedes no estaban acostumbrados justamente a ejercitarse habitualmente, es algo que podemos hacerlo sin necesidad de ir a un gimnasio. En la misma casa uno puede hacer, no sé, por darles un ejemplo, eh, todos deben conocer lo que son las sentadillas, flexiones de brazos, abdominales, no sé, hacer ejercicio de saltar la cuerda, un montón de cosas que no hace falta justamente inscribirse a un gimnasio, sino simplemente que uno incluso puede encontrar mucha cantidad de tutoriales en YouTube o de distintos lugares donde pueden aprender la técnica adecuada para evitar lesiones y un montón de otras cosas más. Algo importante con respecto al ejercicio es que seamos cuidadosos en el número de series y el número de justamente repeticiones que usamos o que hacemos en cada serie. No es tan importante la intensidad, es decir, no es tan importante el número, sino más bien la regularidad, es decir, hacerlo muchas veces a la semana, no solamente o no muchas actividades o no muchas repeticiones en un solo día.
Esa es la forma en la cual se evitan lesiones y, bueno, otros problemas también derivados del dolor que también pueden hacer que en los primeros días después se evite a justamente repetir, digamos, el ejercicio físico producto del dolor. Con respecto a lo que también tiene que ver con el uso de las redes sociales, es muy importante que también filtremos toda la información que nos llega. Es decir, porque un determinado profesional, supongamos en Francia, que tiene muchos magísteres y doctorados, esté diciendo X información, no significa que esa información sea verdadera. Nosotros tenemos que ser críticos con respecto a toda la información que recibimos, producto de que no podemos simplemente aceptar como verdadero algo que alguien menciona, simplemente porque sus antecedentes, digamos, lo respalden. Con esto quiero decir que tengan mucho cuidado con la información que circula, porque si bien nos encontramos en la era de la información, donde cualquier información está disponible al alcance de un clic o al alcance de simplemente utilizar el celular y abrir un buscador, no significa que toda la información que se encuentre disponible sea verdadera. Por lo tanto, hay que usar mucho la capacidad crítica que uno tiene y, como les digo, no simplemente aceptar todo lo que llega a nosotros simplemente porque alguien lo dice. Lo otro que también es importante que ustedes tengan en cuenta es que también tenemos que eh, usar, además de redes sociales, eh, informarnos o aprender de cultura general a través de la lectura de libros, algún material que a ustedes les agrade, algo que sea de su interés. Es importante que también nos informemos o leamos, y si es posible, la mejor forma de leer es leer en voz alta. Eso genera un procesamiento de la información que es mucho mejor y más importante que simplemente leer con la vista. Cuando nosotros, antes de que toda esta pandemia estuviera establecida, algo que teníamos que hacer es, cada vez que salíamos de nuestros hogares, no podemos salir con la ropa de siempre o con la ropa de entrecasa. Nos duchamos, nos afeitamos, nos higienizamos, nos perfumamos. Es decir, tenemos cierta preparación, porque no queremos que los demás nos vean como nosotros habitualmente estamos de entrecasa. Ahora bien, eso es algo que no va a ocurrir justamente en este tiempo, o va a ocurrir en forma menos frecuente, producto de que tenemos que estar casi el 90% o 100% del día en la casa. Entonces eso, el descuidar la imagen personal, también es un factor que predispone al desarrollo de depresión, porque justamente uno tiene menos hincapié, hace menos hincapié, tienes menos interés en cuidar la imagen corporal porque no tiene un estímulo, que el estímulo era que otra persona lo vea, para justamente mejorarse a sí mismo. Entonces, lo mismo, no se puede estar todo el día usando el pijama, ¿sí? Estando en pijama simplemente porque justamente no tenemos que salir del hogar. Bien, es también algo que les parecerá algo risorio, pero que es importante. Bien. Lo otro, y también un factor importante, es que tenemos que cuidar el entorno en el cual nos encontramos. Si tenemos que pasar una determinada cantidad, un gran porcentaje del día en nuestra habitación, es importante que también manejemos el orden que se encuentra en nuestra habitación, porque como está tu habitación es como estás internamente también. Es decir, no pueden haber cosas tiradas o estar tu escritorio o, no sé, tu cama sin hacer, porque te habla de justamente cierta dejadez, cierta inercia, que también esa es la palabra, inercia, que justamente esta situación a nivel, este contexto a nivel mundial nos está llevando a. Con eso quiero decirles que antes nosotros teníamos una vida más ágil, nos movíamos, hacíamos un montón de cosas que en este momento no. Y justamente esa acción, o mejor dicho, esa inacción, nos predispone a descuidarnos en un montón de áreas de nuestras vidas. Y eso es lo que justamente también nos lleva a tener problemas sociales o psicológicos o mentales.